Sientes ese frío metálico que te aprieta el estómago justo al despertar, mientras un zumbido agudo te golpea los oídos a las 6 de la mañana. No es algo nuevo, llevas semanas sintiendo que el aire te falta y que tu pecho es una jaula pequeña para tu corazón. Han sido meses de noches en vela, buscando una paz que se escapa entre tus dedos. Has probado con tés de canela y pastillas para la presión, pero nada detiene ese temblor invisible en tus manos. Ese dolor punzante no es tu enemigo, sino tu cuerpo advirtiéndote que el peligro duerme en la habitación de al lado. En los próximos minutos entenderás qué está ocurriendo realmente. Mi nombre es Manuel Antonio Valadez, tengo 72 años y durante 4 décadas construí Transportes Valadez en Monterrey. Mi vida era un reloj de rutas exactas, pero mi motor se detuvo el agosto de 2014 de 2018, cuando perdí a mi amada Elena. Todavía huelo su perfume de jazmín en las sábanas de lino e imagino el tintineo de sus pulseras de plata cuando entraba a mi despacho con café caliente. Esa pérdida dejó una grieta en mi pecho que nada llenó, convirtiendo mi éxito en un monumento silencioso a la mujer que me enseñó la lealtad. Mi único consuelo era mi hijo Rodrigo, a quien confié cada rincón de mi alma y mi patrimonio sin sospecha alguna. Nuestra rutina familiar giraba en torno a las cenas de los domingos en la casona de San Pedro, donde Rodrigo se sentaba a mi derecha mientras planificábamos la flota. Cada mañana, a las 6 en punto, reviso las hojas de ruta bebiendo té de canela, un hábito que Elena impuso para cuidar mi corazón. Antes de profundizar en esta traición, quiero agradecerles por estar aquí. Por favor, comenten desde qué ciudad nos están escuchando para saludarlos personalmente. Esta historia contiene elementos ficcionalizados para proteger identidades, pero el dolor y las lecciones financieras que compartiré son absolutamente reales y necesarios. No imaginaba que mi propia sangre estaba planeando mi destrucción financiera total desde las sombras del rencor más oscuro y letal. Todo comenzó la tarde del martes 22 de octubre de 2024, mientras buscaba el registro de mantenimiento de los camiones Kenworth en mi tableta personal. Entre los archivos recientes, noté un documento PDF titulado Estatutos Legado Dorado que yo nunca había descargado ni solicitado en mis sesiones de trabajo habituales. Intenté convencerme de que era un error del sistema o quizás una publicidad invasiva que se filtró por el servidor de la empresa durante la última actualización tecnológica. Sin embargo, al abrirlo por curiosidad, vi que el archivo fue creado desde mi propia dirección IP a las 3 de la mañana, una hora en la que yo dormía profundamente bajo el efecto de mis pastillas para la presión arterial. Esa misma noche, al revisar mi correo institucional para confirmar el pago de los seguros AXA, encontré una notificación de acceso exitoso proveniente de una ubicación en Cancún. Eran las mismas coordenadas temporales del documento extraño, pero yo me encontraba en Monterrey cenando con Rodrigo en el restaurante Pangea en ese preciso instante. La negación comenzó a derretirse como cera bajo el sol cuando recordé que mi hijo me pidió prestado el teléfono celular para hacer una supuesta llamada urgente a un proveedor extranjero. Una sospecha fría y sin nombre empezó a reptar por mi columna vertebral, susurrándome que la lealtad que yo tanto predicaba podría estar siendo devorada por una mano oculta, letal y muy cercana. El lunes 4 de noviembre de 2024 decidí actuar con la frialdad de un estratega herido, revisando los libros contables de la empresa en la soledad de mi biblioteca privada. Mi mirada se detuvo en una transferencia de 17 millones de pesos realizada el 12 de septiembre hacia una cuenta denominada Servicios de Consultoría Integral SC. Lo inquietante no era el monto, sino que el concepto del pago correspondía a una supuesta renovación de motores que yo mismo había cancelado personalmente en mayo. Cada cifra parecía burlarse de mi confianza, revelando una pequeña grieta en la estructura financiera que yo creía conocer perfectamente. Mantuve mi respiración pausada, anotando cada detalle técnico en una libreta de cuero negro que Elena me regaló antes de partir hacia el descanso eterno. Durante la cena del jueves, observé a Rodrigo con una atención casi quirúrgica, buscando en sus gestos alguna señal de la traición que empezaba a materializarse ante mis ojos cansados. Mi hijo lucía un reloj Patek Philippe de platino, un lujo innecesario que no cuadraba con su salario declarado como vicepresidente operativo de Transportes Valadez en este semestre. Al preguntarle sobre el avance de la licitación en el puerto de Veracruz, sus dedos tambalearon sobre la copa de vino tinto mientras desviaba la mirada con una excusa técnica poco convincente.
Noté un pequeño sobre amarillo en su maletín con el sello de la Fundación Legado Dorado, el mismo nombre que vi en mi tableta la noche anterior. La sospecha dejó de ser un presentimiento para convertirse en una misión de supervivencia emocional. Me infiltré en mi propia oficina corporativa el domingo a las 3 de la tarde, utilizando la llave maestra que conservo desde la fundación de la empresa en 1982. En el basurero de la oficina de Rodrigo, encontré un comprobante de transferencia bancaria de un banco suizo por la suma exacta de $400,000 americanos. El beneficiario era una billetera digital de criptomonedas, un mundo que yo desconocía pero que apestaba a desesperación y dinero sucio obtenido mediante el engaño sistemático. Mi pulso se aceleró al confirmar que el número de folio coincidía con uno de mis sellos personales de alta seguridad guardados en la caja fuerte central. Me obligué a salir en silencio, guardando el papel arrugado como la primera prueba física de una conspiración que apenas comenzaba a mostrar sus dientes. Necesitaba un aliado y llamé a don Lorenzo, nuestro contador principal y amigo personal desde hace 35 años, quien conocía cada centavo de la familia Valadez. Nos reunimos en su despacho privado en la Colonia del Valle, un lugar rodeado de expedientes antiguos y el aroma reconfortante del papel viejo y el café recién molido. Lorenzo, con su voz pausada y su experiencia de décadas en auditorías forenses, prometió revisar los movimientos digitales sin levantar ninguna sospecha interna en el departamento de sistemas. Su lealtad era el único puente que me mantenía unido a la realidad mientras el mundo que construí se desmoronaba bajo mis pies cansados. Él sabía que mi salud dependía de la verdad, por amarga que fuera, y aceptó el riesgo de investigar a mi propio sucesor directo. 48 horas después, Lorenzo me citó con una urgencia que me heló la sangre, mostrando capturas de pantalla de los servidores centrales de nuestra empresa logística. Las firmas digitales utilizadas para autorizar los desvíos masivos de capital no eran mías, sino réplicas perfectas creadas mediante un software de suplantación de identidad sumamente sofisticado. El contador descubrió que la Fundación Legado Dorado era en realidad una empresa fachada registrada en un paraíso fiscal apenas 3 semanas después del fallecimiento de mi amada Elena. Lo más aterrador fue confirmar que Rodrigo no actuaba solo, alguien dentro del equipo de seguridad informática había facilitado los códigos de acceso de nivel administrativo para borrar los rastros de las transacciones. El nido de víboras era mucho más grande y peligroso de lo que mi mente podía procesar. La magnitud del fraude superaba los 200 millones de pesos en solo 6 meses de operaciones encubiertas, drenando sistemáticamente el flujo de caja destinado a los salarios. Lorenzo me mostró un rastro de correos electrónicos encriptados entre Rodrigo y un intermediario financiero especializado en el lavado de activos mediante inversiones de alto riesgo en criptomonedas. La red de complicidad se extendía hasta nuestro propio jefe de logística, el ingeniero García, quien aparentemente recibía jugosas comisiones por validar facturas de mantenimientos que jamás se realizaron en los talleres. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que los hombres en quienes confié mi patrimonio estaban alimentando el hambre de mi propio hijo para devorar mi legado. La empresa que fundé con sudor y sacrificio se estaba convirtiendo en el cajero automático de un grupo de delincuentes. La tercera revelación fue el golpe más devastador y personal de toda esta investigación, pues Lorenzo encontró la conexión directa con las deudas de juego de Rodrigo. Mi hijo había perdido casi 300 millones de pesos apostando en plataformas de criptoactivos durante sus supuestos viajes de negocios a Las Vegas y Ciudad de Panamá. El dinero de la familia Valadez no se estaba invirtiendo en el crecimiento del transporte, sino que se esfumaba en la adicción de un hombre desesperado por recuperarlo. Al ver los estados de cuenta de sus apuestas fallidas, comprendí que Rodrigo no quería la empresa por vocación, sino por la liquidez necesaria para alimentar sus demonios internos. El riesgo dejó de ser financiero para volverse una amenaza directa contra mi integridad física y la estabilidad de nuestro linaje familiar. Regresé a casa fingiendo una normalidad que me dolía en cada músculo del cuerpo, saludando a Rodrigo con un beso en la mejilla mientras mi mente gritaba justicia. Debía moverme con la cautela de un animal herido, sabiendo que cada movimiento mío era monitoreado por las cámaras de seguridad que él mismo instaló recientemente. Lorenzo continuó trabajando desde su casa, utilizando una conexión satelital privada para evitar que el ingeniero García detectara nuestra investigación interna sobre los desvíos de fondos.
El silencio en los pasillos de la casona se volvió una trampa psicológica donde cada crujido de la madera parecía advertirme que el enemigo ya estaba dentro. La tensión de actuar como un padre orgulloso mientras acumulaba pruebas de su infamia me estaba consumiendo la poca energía vital que me quedaba disponible. Tengo en mis manos los documentos que demuestran cómo Rodrigo planeaba declararme incapacitado mentalmente para tomar el control absoluto de la Fundación Legado Dorado en diciembre. He abierto un camino peligroso y ahora necesito saber qué harían ustedes en mi lugar si descubrieran que su propia sangre los está traicionando. ¿Creen que Manuel debería denunciar a su hijo inmediatamente ante las autoridades o debe seguir recolectando pruebas en silencio para asegurar una victoria total? Por favor, respondan con denunciar o investigar en la sección de comentarios para guiar mis próximos pasos en esta batalla por la verdad. Lo que descubriremos a continuación cambiará para siempre el destino de mi familia y pondrá a prueba mi propia capacidad de perdonar lo imperdonable en este juego letal de codicia. El 15 de noviembre de 2024, Lorenzo me entregó una carpeta roja con sellos de la Notaría Pública 42 de Monterrey. Dentro, encontré copias de un fideicomiso secreto que vinculaba a mi hijo con un bufete de abogados en Panamá, especializados en blindaje de activos ilícitos. Las transferencias, realizadas entre las 2 y las 4 de la madrugada, sumaban otros 85 millones de pesos que no aparecían en mis reportes mensuales de flujo de caja. Sentí un frío metálico en el estómago al ver el nombre de mi propia secretaria, la señora Marta, como testigo en documentos que yo nunca firmé legalmente. La red de lealtades compradas se extendía como un cáncer silencioso por los pasillos de mi amada empresa transportista. La profundidad del engaño alcanzó un nivel técnico aterrador cuando descubrimos que el ingeniero García no solo validaba facturas falsas, sino que clonó mi voz digitalmente. Utilizaron fragmentos de mis discursos en las convenciones anuales de transportistas para autorizar llamadas telefónicas bancarias de alta seguridad con la institución financiera BBVA. El rastro del dinero me llevó a una cuenta puente en las Islas Caimán, donde los fondos se convertían instantáneamente en Bitcoin para perderse en la red oscura de transacciones anónimas. Cada descubrimiento hacía que mi triunfo anterior pareciera una victoria insignificante frente a esta maquinaria de destrucción familiar que Rodrigo construyó con una paciencia sociópata. Mi propia voz, mi herramienta de mando, estaba siendo usada para degollar mi legado. El 20 de noviembre encontré un registro oculto en el servidor de respaldo que detallaba una reunión en el Hotel Safi Metropolitan el pasado junio de 2012. Rodrigo se citó allí con un médico psiquiatra, el Dr. Santillán, para discutir los síntomas de una demencia senil progresiva que yo supuestamente padecía desde la muerte de Elena. El pago por este diagnóstico fabricado fue de $250,000, transferidos desde la cuenta de la Fundación Legado Dorado bajo el concepto de donación humanitaria. Mi hijo no solo quería mi dinero para pagar sus deudas de apuestas, sino que planeaba encerrarme en una clínica de reposo para siempre. La crueldad de su estrategia me dejó sin aliento, revelando que su ambición no tenía límites éticos ni humanos. Cenamos juntos esa noche y la tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con el cuchillo de plata que Elena tanto apreciaba. Rodrigo me observaba con una intensidad inusual, analizando cada uno de mis movimientos, buscando quizás un indicio de que yo había descubierto su juego de sombras. Me vi obligado a fingir un temblor en mis manos al sostener la copa de cristal, alimentando su narrativa de mi supuesta debilidad mental para ganar tiempo vital. Él sonreía con una suficiencia que me revolvía las entrañas, mientras comentaba lo importante que era que yo descansara y delegara el control total de la logística. La máscara de la piedad filial ocultaba el rostro de un verdugo que esperaba el momento preciso para atacar. El riesgo personal dejó de ser una posibilidad abstracta cuando Lorenzo me advirtió que el ingeniero García había contratado a un equipo de seguridad privada externa. Estos hombres, con antecedentes en fuerzas especiales, vigilaban los perímetros de mi casona en San Pedro bajo la excusa de protegerme de supuestos delincuentes cibernéticos. En realidad, eran carceleros pagados con mi propio dinero, encargados de monitorear mis comunicaciones y evitar que cualquier auditoría externa llegara a mis manos cansadas de luchar. Mi libertad estaba siendo cercenada centímetro a centímetro, convirtiendo mi hogar en una jaula de oro donde el enemigo dormía en la habitación de al lado.
Cada llamada que hacía era grabada, cada paso que daba era reportado directamente al teléfono cifrado de Rodrigo. En el silencio de mi alcoba, miré el retrato de Elena y sentí una culpa retroactiva que me quemaba el alma por haber criado a un monstruo. Recordé el cumpleaños número 10 de Rodrigo, cuando le regalé su primer camión a escala y prometí que un día sería el dueño de todo este imperio. ¿Cómo pude ignorar las señales de su codicia insaciable y su falta de empatía hacia los trabajadores que construyeron nuestro patrimonio con sudor? El amor de padre nubló mi juicio de empresario, permitiéndole infiltrar su veneno en la estructura misma de Transportes Valadez durante más de una década. Ahora, la herida de la traición se abría sobre la grieta de mi duelo, creando un dolor físico que me dificultaba incluso respirar profundamente. Una prueba irrefutable apareció escondida en una vieja caja de seguridad que Rodrigo olvidó limpiar en el sótano de la oficina central de Monterrey. Era una grabación de audio donde mi hijo discutía con el doctor Santillán la dosis exacta de medicamentos que debían suministrarme para inducir estados de confusión temporal. Escuchar su voz, la misma que me decía te quiero papá cada mañana, planeando mi aniquilación química por unos cuantos millones de pesos, rompió el último hilo de esperanza. Lorenzo y yo nos miramos en la penumbra, sabiendo que ya no se trataba solo de recuperar el dinero, sino de salvar mi propia vida. El nivel de depravación alcanzado por Rodrigo superaba cualquier pesadilla que mi mente de septuagenario hubiera podido imaginar anteriormente. La espiral de revelaciones alcanzó su punto máximo cuando descubrí que la Fundación Legado Dorado no solo lavaba dinero de apuestas, sino que servía a intereses mayores. Habían vendido rutas estratégicas de nuestra flota a grupos de transporte de dudosa procedencia, comprometiendo la seguridad de nuestros conductores en la frontera con Texas. El patrimonio que Elena y yo forjamos para ser un ejemplo de integridad estaba ahora manchado con la sangre potencial de hombres inocentes que confiaban en mí. La conspiración era una hidra de muchas cabezas que amenazaba con destruir no solo mi empresa, sino la paz social de toda la región logística. Mi hijo había entregado las llaves del reino a los lobos más feroces del mercado negro internacional por puro egoísmo. Estamos llegando a un punto sin retorno donde la verdad se vuelve un arma cargada que podría destruir todo lo que aman en un instante. Lo que estoy a punto de revelarles en el siguiente bloque es tan perturbador que entenderé si deciden dejar de escuchar esta historia ahora mismo. La perversidad del plan de Rodrigo tiene una capa final que involucra un sacrificio humano que nunca imaginé que mi propia sangre fuera capaz de considerar seriamente. Si desean continuar, preparen su corazón para la oscuridad total antes de que la luz de la justicia intente asomarse entre tantas ruinas emocionales. ¿Están listos para enfrentar la verdadera cara del mal que habitaba bajo mi propio techo durante todos estos años de mentiras? Don Lorenzo me citó en una bodega olvidada de Santa Catarina, lejos de las cámaras de seguridad que Rodrigo controlaba con puño de hierro. Sus manos, manchadas por la tinta de años de lealtad, me entregaron un sobre lacrado que pertenecía al archivo personal de mi difunta Elena. Al leer el informe forense privado del 14 de agosto de 2018, mis rodillas golpearon el suelo de concreto con un estruendo sordo y doloroso. Sentí que el aire se convertía en esquirlas de vidrio dentro de mis pulmones mientras el sudor frío empapaba mi camisa de seda italiana. La confirmación técnica de la infamia no era financiera, sino biológica y criminal en contra de la mujer que más amé en mi vida. La verdad se reveló con la crueldad de una ejecución pública. Elena no murió de un infarto natural provocado por la vejez, sino por una administración prolongada de fármacos incompatibles. Ella había descubierto las primeras deudas de apuestas de Rodrigo en Las Vegas y amenazó con desheredarlos si no buscaba ayuda profesional de inmediato. Mi propio hijo, para proteger su acceso al flujo de caja de Transportes Valadez, decidió silenciar la voz que le dio la vida mediante una estrategia de eliminación sistemática. El nombre de Fundación Legado Dorado ya existía en sus borradores desde entonces como el vehículo perfecto para devorar el patrimonio que ella intentó proteger con su integridad física. Mi mundo se oscureció completamente ante su maldad. De repente, dos momentos que mi mente bloqueó por dolor regresaron con un significado nuevo y aterradoramente lógico. Recordé aquel té de canela que Rodrigo le servía a Elena con una insistencia casi religiosa cada tarde, alegando que era para sus nervios.
También recordé la mirada de terror puro que ella me lanzó una noche antes de colapsar, intentando señalar la tableta que mi hijo arrebató rápidamente de sus manos temblorosas. El amor que sentía por mi descendiente se transformó en náusea ácida que subía por mi garganta, luchando contra la memoria del hombre que creí formar. La cicatriz de mi duelo ya no era una herida de tristeza, sino el epicentro de un volcán de rabia que clamaba justicia. Cerré la carpeta con una determinación gélida que no sentía desde que fundé esta empresa con un solo camión usado y mucha esperanza. No habría piedad para el verdugo de mi esposa, aunque llevara mi propio apellido y compartiera mi misma sangre corrompida por la codicia. He decidido que la próxima cena en la casona de San Pedro no será una despedida, sino una sentencia legal y moral definitiva para todos los traidores. Antes de que las luces se apaguen y comience el enfrentamiento final donde pondré todo mi legado en juego, necesito saber quiénes siguen aquí conmigo. Por favor, escriban la palabra justicia en los comentarios si están listos para ver cómo un padre destruye el mal que él mismo engendró sin saberlo. La cena final en la casona de San Pedro se transformó en un tribunal implacable el viernes 15 de noviembre, bajo la mirada de los accionistas y 2 agentes de la fiscalía. Rodrigo entró presumiendo su reloj de platino, convencido de que celebrábamos mi retiro y su ascenso al control total de la empresa. Sin embargo, al sentarse, no encontró un menú elegante, sino una auditoría técnica detallando cada desvío hacia la Fundación Legado Dorado. Mi voz no tembló cuando ordené cerrar las puertas de caoba, atrapando a mi propio hijo en la red que él mismo tejió con soberbia. El silencio fue absoluto mientras los oficiales revelaban sus placas bajo la luz de la lámpara que Elena tanto amaba. Lancé el informe forense sobre el mantel blanco, señalando las firmas falsificadas y las direcciones IP que lo vinculaban directamente con el fraude millonario. Rodrigo intentó reírse, llamándome viejo demente frente a los abogados, manipulando sus palabras para desacreditar la evidencia física que don Lorenzo recolectó con paciencia. Pero el aire se congeló cuando activé la grabación del sótano, donde su voz detallaba las dosis de medicamentos para nublar mi juicio y asesinar mi legado. Los testigos ahogaron un grito al comprender que el heredero de oro era un verdugo calculador que despreciaba la vida de su propia sangre. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, derramando vino tinto sobre la porcelana fina como una mancha de sangre inevitable. Nunca entendiste lo que es vivir bajo tu maldita sombra de rectitud y tradición, gritó Rodrigo, estrellando su copa contra la pared en un arrebato de odio puro. Su máscara de hijo abnegado se hizo añicos, confesando que desvió los 1.360 millones de pesos para alimentar su adicción a las apuestas en criptomonedas. En su furia incontrolable, reveló cómo compró la lealtad de la señora Marta y del ingeniero García para desmantelar mi empresa desde las sombras más oscuras. Admitió con orgullo que planeaba mi encierro psiquiátrico para borrar el rastro de sus deudas, gritando que él merecía esa fortuna más que cualquier organización de caridad. Sus palabras, cargadas de un resentimiento antiguo, sellaron su destino ante la justicia. Los agentes de la fiscalía actuaron con rapidez quirúrgica, inmovilizando a Rodrigo mientras le leían sus derechos constitucionales en un tono frío y desprovisto de emoción. Él luchaba contra las esposas metálicas, gritando insultos irrepetibles y exigiendo la presencia de sus abogados corruptos mientras lo arrastraban hacia la salida principal de la casona. Los flashes de las cámaras, que él mismo instaló para vigilarme, registraron cada segundo de su humillación pública para los archivos de la investigación criminal. El orgullo de la familia Valadez salía por la puerta, convertido en un reo común que perdió su alma en las mesas de juego virtuales. Las luces azules de las patrullas pintaban las paredes, anunciando el final de su reinado de sombras. La sentencia dictada 3 meses después fue el golpe final que desmanteló toda la red de corrupción que amenazaba el patrimonio de Transportes Valadez. Rodrigo fue condenado a 30 años de prisión en el penal de Apodaca por fraude agravado, falsificación de documentos y tentativa de homicidio premeditado. El ingeniero García recibió 15 años y la revocación definitiva de su licencia profesional, mientras que el doctor Santillán fue inhabilitado de por vida por su complicidad médica. Se ordenó la devolución inmediata de 920 millones de pesos recuperados de las cuentas suizas, los cuales transferí legalmente a un fideicomiso para veteranos. La Fundación Legado Dorado fue disuelta por orden judicial,
borrando su nombre infame de los registros públicos y devolviendo la dignidad. Cuando el último eco de las sirenas desapareció en la noche de Monterrey, caminé hacia el jardín donde los jazmines de Elena florecían con una intensidad renovada. Don Lorenzo se acercó en silencio, colocando su mano sobre mi hombro como el hermano de batalla que demostró ser en este laberinto de traiciones. Sentí una paz profunda al saber que la memoria de mi esposa estaba finalmente vindicada y que los lobos habían sido expulsados de nuestro hogar. Miré el anillo de oro en mi dedo, recordando que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la integridad que ningún hijo pudo arrebatarme. Respiré el aire fresco de la madrugada, sintiendo que la justicia comenzaba a sanar las ruinas. Han pasado 8 meses desde que las rejas se cerraron tras Rodrigo en el penal de Apodaca. Ahora, cada mañana a las 6 en punto, camino por los pasillos de la Fundación Elena Valadez para veteranos, donde el aroma a café recién molido y el jazmín me devuelven la paz que la codicia intentó robarme. He reconstruido mi flota con 60 unidades nuevas y la lealtad de don Lorenzo sigue siendo mi brújula en este mar de números. Ayer visité el jardín de mi amada Elena y le dejé un ramo de rosas blancas, contándole que su legado de integridad finalmente florece en manos de hombres que conocen el sacrificio. La cicatriz permanece, pero ahora soy un hombre libre. Mírame a los ojos y comprende que la traición más dolorosa siempre vendrá de quien más amas, porque solo ellos tienen la llave de tu corazón. Tú puedes construir imperios de concreto, pero si no vigilas las raíces de tu propio linaje, la codicia devorará hasta tu último suspiro de dignidad. Me culpo por haber amado ciegamente, olvidando que incluso Jesús tuvo a su Judas en la mesa más sagrada del mundo. El legado dorado no es dinero, es la integridad que dejas grabada en los demás antes de partir. Comparte esta historia, suscríbete y comenta tu opinión abajo. Este relato contiene elementos de ficción con fines educativos, cualquier parecido con la realidad es coincidencia bajo este descargo legal obligatorio.